Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Eurolatin News. Hoy con una edición especial que he decidido llamar Marruecos 2030, el plan de Marruecos contra España puesto a la luz y a la lupa. Marruecos es más que el vecino del sur de España. Además, hay que decirlo, es un mal vecino. Un vecino que no escatima esfuerzos para atacar a España. Marruecos se aprovecha de que es el país escogido por Estados Unidos y por la OTAN como el socio preferente en el Mediterráneo. Y esto cuenta además con el visto bueno de los directores de orquesta que llevan la batuta de la Agenda 2030 a escala mundial. Todo esto a pesar de que Marruecos no es una democracia y que lleva años utilizando la inmigración ilegal, el narcotráfico, el chantaje económico y el chantaje político como elementos clave para ir paso a paso doblando el brazo a España. Una España que parece en la lona incapaz de mantener la guardia y de responder a los golpes lanzados por su vecino del sur. Y lo peor es que esto no viene de ahora, esto viene de lejos y tenemos una clase política completamente arrodillada a las órdenes dadas desde afuera de España y que ordenan que España sea sometida a los intereses de Marruecos. Aquí las preguntas serían, por ejemplo, ¿y por qué España no hace nada para defenderse? ¿Por qué, por ejemplo, el ministro del Interior rechaza poner ayudas para repeler el narcotráfico y el flujo migratorio que viene de Marruecos? Pedro Sánchez regala el Sáhara Occidental siguiendo las órdenes dadas para agradar a los hombres fuertes de Washington y de Londres. Aquí, en España, no pasa nada y nadie dice nada. La prensa está a otra cosa y el gobierno sigue campando a sus anchas traicionando los intereses de los propios españoles. Marruecos tiene desde hace muchos años un plan para Ceuta, Melilla y las Canarias, y ahora está viendo que puede ir aún más allá, siguiendo el guión de un plan que Marruecos llama Plan Reconquista, cuando estos territorios nunca han sido de Marruecos. Para resumirlo mucho, lo que este plan esconde es algo así como juntamos gente de nuestra misma religión islámica en España y como los españoles de hoy son unos flojos, pues nos juntamos, nos levantamos y ocupamos el país entero. Y esto mismo hoy es un plan que se puede transponer a otros países de toda Europa. El llamado Plan Reconquista de Marruecos en el cual se llama a los españoles como los cristianos, como para justificar un discurso de enfrentamiento entre dos religiones. A este mismo plan algunos lo llaman Marruecos 2030 y a él se hace referencia por parte de los servicios de inteligencia tanto de Marruecos como de España, los cuales están al tanto de este plan, pero ambos callan, aunque es de conocimiento en estos términos desde hace aproximadamente unos 25 años. A día de hoy, 23 de agosto del 2024, es un plan que cada vez coge más velocidad. Hay que recordar en este punto los atentados del 11M de Madrid hace 20 años y otros tantos atentados que tanto PP como PSOE han presionado para silenciarlos y dejarlos prescribir. Desde finales del milenio pasado se ha tratado fórmulas diferentes para ocupar Ceuta y Melilla. Marruecos empezó a enviar inmigrantes a Ceuta y Melilla para ver si Estados Unidos y la OTAN les respaldarían a ellos o a los españoles. Y desde aquel entonces se ha puesto de parte de los intereses de Marruecos. Con esto también Mohamed VI respondía gustoso a José María Aznar por la toma del islote de Perejil. Y cabe resaltar que todo esto sucede aunque él es el que estaba en la Casa Blanca era en aquel entonces un amigo confeso de José María Aznar, el señor George Bush hijo. 3 meses después de los atentados del 11M de Madrid, el 4 de junio del 2004,
En momentos de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Marruecos y Estados Unidos concede el estatus de aliado preferente no miembro de la OTAN a Marruecos, con lo cual para Estados Unidos Marruecos pasa a ser más preferente que España, aunque España sí es un país OTAN. Entonces, ¿los españoles para qué queremos seguir en la OTAN? Con este acuerdo Marruecos pasa a tener acceso a máquinas, a empresas, a desarrollo militar y a tener trato preferente en todos los espacios estratégicos por encima de España. Desde ese entonces, Marruecos empieza a hacer maniobras navales en aguas fronterizas con España y a hacer simulacros con la OTAN y con otros 8 países, incluidos España. Pero es Marruecos quien tiene la batuta de lo que se hace en esas aguas. Aguas que Marruecos lleva tiempo reclamando como propias y desde entonces se ha ido adentrando cada vez más y más en territorio de aguas españolas sin encontrar ninguna respuesta por parte de España. Todo esto se acelera aún más desde el conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, hay que sumar la llegada de China a África mientras los occidentales pierden pie en el continente africano. A esto se suma el conflicto del Magreb, del que poco se habla en Occidente, pero que es un conflicto de interés de primer nivel geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Con la cesión del Sáhara Occidental, España se enfrenta a Argelia y le entrega en bandeja el gas argelino a Italia. Pedro Sánchez le entrega el derecho al gas de Argelia a Giorgia Meloni. Esta, en teoría, contradicción ideológica y estratégica por parte de Pedro Sánchez se debe a que la prioridad es cumplir las órdenes dadas desde la OTAN, porque Sánchez no es más que un bien mandado arrodillado en posición de perrito bueno y de pantalón a la rodilla. Y todo esto lo hace para poder permanecer con los apoyos supranacionales que le permitan aferrarse a su puesto en Moncloa. Así, a lo largo de su mandato, Pedro Sánchez sigue haciendo tiempo hasta ver caer a sus enemigos y adversarios políticos dentro de España, y ha colonizado con lacayos suyos todas las instituciones de España, desde Correos, la Fiscalía, Radio Nacional de España, medios de comunicación, etc. Para Pedro Sánchez es prioritario hacerle la pelota a Marruecos aún más de lo que fuera para José Luis Rodríguez Zapatero y de lo que lo fue para Felipe González, que ya es decir. Argelia se abre a los BRICS, les ofrece hidrocarburos, hierro, entre otros recursos, y Argelia es enemigo de Marruecos. El conflicto entre Argelia y Marruecos ha empeorado desde que Marruecos ha fortalecido sus alianzas con Israel. Israel y Marruecos están cooperando en la ganancia de terreno a España por parte de Marruecos y de lo cual Israel también quiere sacar su tajada. Y aquí hay que ver cuál es el valor de la foto de Santiago Abascal con Benjamín Netanyahu, lo cual en mi opinión personal es un absoluto patinazo. Existe desde hace décadas un plan concreto de Marruecos para quedarse con Ceuta, Melilla y las Canarias. Desde España, personajes como Miguel Ángel Moratinos o María Antonia Trujillo, entre muchos otros, hacían desde entonces guiños a estos planes de Marruecos. Las relaciones de la Casa Real Española y de los políticos españoles en favor de los intereses de Marruecos son variadas y se llevando a cabo a piñón desde hace muchos años. Hace aproximadamente unos 10 años se desclasificaron unos documentos secretos por parte de la CIA de los Estados Unidos en los cuales se señalaba directamente a la Casa Real. Juan Carlos no solo aceptaba cesiones a Marruecos, sino que además lo propuso. Y yo considero personalmente que el rey Juan Carlos ha hecho cosas positivas por España, pero estos documentos clasificados demuestran que esto en relación con el plan de Marruecos
fue así. Me imagino que Juan Carlos habría de pensar que al fin de cuentas su antepasado Felipe V hizo algo similar, pero mucho peor, con lo cual a él qué más le daba si eso le afianzaba en el Palacio de la Zarzuela. Y esas son las ventajas que tienen aquellos que tienen amos y saben plegarse a su dictado. Cuando asesinan a Carrero Blanco, Franco tampoco hace mucho. Dejó para la historia la frase "no hay mal que por bien no venga", refiriéndose a dicho crimen. Y esto dice mucho, en mi opinión. Más aún, si sabemos que Carrero Blanco era un hombre de la total confianza de Francisco Franco. Después de esto, España entra en la OTAN de la mano de Felipe González, y esto pese a que en una votación la población española votó en su mayoría en contra de la entrada de España en la OTAN. Después llegaría el 23F. Les recomiendo en este punto a los más curiosos que investiguen sobre el proyecto Islero. Se sorprenderán. Con las marchas verdes ejecutadas con la atenta mirada de Henry Kissinger, Juan Carlos I recibe al senador Masked de los Estados Unidos, enviado personalmente por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, a una gira por Europa para hablar discretamente sobre los intereses de Estados Unidos y Europa. Se manda a dicha gira, después de esa gira, un telegrama confidencial a los Estados Unidos en el que se detalla lo hablado por Juan Carlos I. Telegrama confidencial hasta el 2017. Juan Carlos hablaba, según se refleja en dicho documento, sobre los dos enclaves de España en la zona, y dice que Melilla se puede dar sin mayores inconvenientes, dado que allí solo vivían 10.000 españoles. Y aunque esto pueda llegar a disgustar al ejército español, el mismo rey Juan Carlos se encargaría de controlar dicho malestar. Esto pasa tan solo 2 años antes del 23F. Sobre Ceuta dice que sería algo más complicado dado que allí vivían 60.000 españoles. La postura de Juan Carlos estaba respaldada bajo la idea de que había miedo a una segunda marcha verde, cuando la Casa Real tenía conocimiento de la primera marcha verde. Lo increíble es que a pesar de la desclasificación de dicho documento hace casi 10 años, esto en España no se publica por ningún gran medio de comunicación. Marruecos 2030 es un plan real tejido entre los estados profundos de Marruecos, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, enemigos todos ellos del Imperio Español. En tiempos de Hassan II ya se conoce la implicación de anglosajones en la elaboración y ejecución de la Marcha Verde junto con la CIA. Todo esto siempre bien recompensado por el Reino de Marruecos. Marruecos paga bien. Solo hay que ver la cantidad de políticos y periodistas españoles defendiendo los intereses marroquíes en detrimento de los intereses españoles. Y cabe recordar del pasado Mundial de Fútbol, el Marroco Gate. Hassan II muere en 1999. Para que se hagan una idea de los años que han pasado, y tanto en vida como después de su muerte, su orden y su plan sigue en pie. Solo hay que ver a Pedro Sánchez llevando flores en su honor a la tumba de Hassan II en Marruecos. Me imagino que para Pedro Sánchez ese sí es su rey, y quizás lo defina como un verdadero demócrata, porque así es Pedro Sánchez. En 1999 ya reclamaba Marruecos a Ceuta, Melilla, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y demás islotes adyacentes, y solo respetando soberanía española sobre Tenerife y Gran Canaria. Es obvio que sus ambiciones van mucho más allá y llegan profundo en territorio de la península ibérica y más allá. Y lo peor es que a la luz y la lupa de los hechos pueden conseguirlo. De hecho, lo están consiguiendo delante de nuestros ojos. Los acuerdos entre España y Marruecos desde hace años deben contar con el visto bueno de la OTAN.
y la OTAN lo que pone sobre la mesa es acabar con España. A los españoles iniciales implicados en esta trama se les lleva a una cárcel de Marruecos con condiciones internas extremas y se les enseña lo que les podría pasar en caso de traicionar la voluntad de Mohamed VI. En dichas cárceles, en las que, por ejemplo, desde la época de Hassan II se recluyó a gente que estuvo durante años hasta morir sin ver la luz del sol y en condiciones completamente inhumanas. Dentro del plan se describe cómo Marruecos es una población joven, fiel a su rey y con deseo de un futuro provechoso. De esto hace ya cerca de 25 años, y en él ya se especifica que España estaba dividida en reinos de taifas que cada vez querían ser más independientes, que eran insolidarios con las demás partes y que además no había una conciencia nacional en el país. Hoy tenemos un montón de marroquíes defendiendo, por ejemplo, el independentismo en Cataluña y mientras ellos siguen firmes en su plan a largo plazo, los españoles están más dispersos de lo proyectado hace más de 25 años en el plan que estamos detallando. Entonces, Marruecos está preparada para ir ganando terreno, aprovechando las crisis internas de España, como los arreones del independentismo, no solo el etarra, sino también el catalán. También con eventos como el 11M, debilidades políticas como la de Pedro Sánchez, descontentos sociales con la figura del rey de España o la incapacidad militar para poder defender enclaves como Ceuta y Melilla. Y todo esto está reflejado en informes cronológicos del propio CNI español. Dentro de la estrategia de Marruecos se ha hecho solicitudes de reclamaciones ante las Naciones Unidas. El problema es que aquí Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez para abajo, en la escala de rango de políticos españoles, todos parecen dispuestos a entregar la cuchara a Marruecos con tal de ellos poder aprovecharse del clientelismo y la corrupción otorgadas por determinados cargos públicos españoles. En teoría, los estudios de inteligencia marroquí dicen que desde España no se puede hacer nada más ante las masas de musulmanes organizados. Con lo cual, la estrategia pasa por incentivar la inmigración ilegal a España, tanto por Ceuta como por Melilla, como por Canarias, como por cualquier punto de la geografía de España. Y una vez en España deben solicitar, además de las ayudas económicas, la residencia y en su caso optar por la nacionalidad española con el fin de que puedan votar y desde el peso electoral hacerse cargo de concejalías, alcaldías de ayuntamientos y demás en zonas proyectadas a invadir. Esto ya es algo de rabiosa actualidad por toda España y también prácticamente por toda Europa. Por una cuestión de matemáticas simples, sumando a este ritmo de llegadas de ilegales, dicho objetivo se encuentra cerca en el horizonte temporal. Si esto no se para ahora, es algo que terminará por suceder. Y luego dicen que hay que pedir ayudas al gobierno de España para la construcción de mezquitas, la enseñanza del Corán en las escuelas y el control de los alimentos en comedores públicos de los colegios para que ofrezcan menús aptos para fieles musulmanes. Plantean que con o sin permiso se celebren las festividades islámicas en las calles, mientras que aquí vemos como Pedro Sánchez felicita el Ramadán, pero no dice nada ante la Semana Santa, por ejemplo, y nosotros ya no decimos feliz Navidad, sino felices fiestas. Vemos pues como todo este guión ya está aquí y se sigue consolidando a rajatabla. Dentro de las labores realizadas por los musulmanes en España, especifican que debe de ser que sean una molestia, que los cristianos, refiriéndose a los españoles, se cansan de las molestias y pagan por no tenerlas, y que hay que aprovecharse de eso. Leído esto hace 25 años, esto es posible que no se lo hubiera creído nadie, pero ahora, ¿quién no lo puede ver?
Plantean que el día D, los reconquistadores tienen que entrar por tierra y por mar con banderas marroquíes en la mano y el Corán en la otra, y que se centrarán en que a continuación, eh, entrando en cada ciudad española, usando cualquier herramienta que les haga imparable en forma de masa humana. Así, las fuerzas de seguridad del Estado se verían frente a una masa que les sobrepasaría en número, con lo cual serán desbordados y entonces correrán a ocupar instituciones, las viviendas y los comercios. Calculan que para hacer caer cada ciudad necesitarían aproximadamente a unas 20.000 personas para lograr dichos objetivos, y la única fuerza a usar sería la del impulso de las masas en una fase inicial. Entonces, mientras unos se dedican a bajar los símbolos españoles para colocarlos de Marruecos, los otros miles de reconquistadores se colocarían en posición de oración para así evitar la acción policial. Así se garantizaría bloquear las vías y se garantizaría no ser atacados porque serían simplemente personas orando. Las comisarías y cuarteles no deberían ser ocupados para evitar un enfrentamiento directo en esta primera fase. Después de consolidado este objetivo, las masas deberían sembrar con obstáculos las vías con coches, con muebles, con barricadas, y es de resaltar que en dicho expediente se hace constar mapas con las principales vías de cada ciudad dispuestas a ser tomadas para cerrar las entradas a los barcos en los puertos de dichas ciudades. Una vez alcanzado este objetivo, se pasará a una etapa en la que se hará saber a los españoles que quien acepte será trasladado a los puertos donde los ferries y los barcos les llevarán a la península y les permitirán llevar solo lo que puedan llevar encima. Plantean que es básico crear en las calles un ambiente de pánico y miedo entre los cristianos mediante pequeños incendios, desalojos de edificios y otras provocaciones que generen caos y confusión, pues esto favorecerá el éxito de la operación. En recompensa a todos los que participen en la operación se les darán casas y comercios a los que eh, apoyen esta causa y desalojen a los cristianos. Ellos calculan que en el denominado Plan Reconquista se daría un plazo de 24 a 48 horas porque la capacidad de resistencia del ejército español es escasa y su plan estaría así consumado. Indican que los policías y militares locales serán desarmados y se les llevará a zonas de embarque en el que se resista sería fusilado. Y dicen que la acción del ejército no tendrá la fuerza y la determinación de otros ejércitos, y añaden que los españoles son débiles, flojos y poco patriotas, empezando por los políticos. Y dicen que pronto los políticos españoles dirán públicamente que conviene conformarse con mantener algún enclave de las Islas Canarias y poco más, y el resultado de la inacción de España será el mismo que el alcanzado por Gibraltar. Aquí hay que resaltar la labor de los servicios de inteligencia extranjeros como el británico y el de los Estados Unidos, que se mantendrán neutrales o a favor de Marruecos, como en el caso de la Marcha Verde. Esos son los aliados y tienen a las tropas españolas en el este de Europa en unas posiciones que ni le van ni le vienen a los intereses de España. Hay medios de Marruecos que afirman que la posesión del Sáhara Occidental es solo el primer paso para luego ganar Ceuta, Melilla y para extender el control a las Islas Canarias. ¿Y por qué se ha metido con fuerza en los últimos tiempos a las Islas Canarias? Porque en Canarias se encuentra la que posiblemente es la mayor reserva de tierras raras encontradas hasta la fecha, entre otros recursos naturales que aspiran a ser saqueadas por los marroquíes y que son vitales para la economía de la nueva generación de la cuarta revolución industrial. Y al cuento se suma China, que está haciendo negocios por todo África y que está dispuesto a hacer negocio con los recursos de los españoles porque ellos se han rehusado y a defender estos recursos.
Y a los chinos, los españoles también les importamos un comino. Los chinos ven lo que les interesa del negocio y punto. Ahora mismo, en el Sáhara Occidental se están haciendo negocios y está participando prácticamente todo el mundo, menos España. Estos informes están ahí y los españoles deben decidir si abrir los ojos y actuar o seguir en el sofá y ver a ver qué pasa. Para los que no vean este relato como algo creíble, les invito a que miren cómo Pedro Sánchez regaló el Sáhara Occidental. En este episodio de hoy me he centrado en intentar servir de altavoz a dos personas a las que les quiero dar las gracias, ofrecerles todo mi apoyo en su lucha por la verdad como único compromiso y a los que les quiero enviar desde aquí un fuerte abrazo. Este episodio va dedicado a la dignidad de España y en especial a César Vidal y a Lorenzo Ramírez. Si hay noticias, personas o canales que te gustaría que traigamos a este canal, déjalo en comentarios. No olvides darme un like, unirte al canal y darle al botón de compartir. Paz y amor para todos. Nos vemos en siguientes capítulos.